Muy buenos días. Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar compartiendo su palabra el día de hoy. Vamos a orar para solicitarle comprensión, para solicitar que podamos expresar, que podamos comprender, que podamos vivir esa palabra y también que podamos aplicarla y compartirla a su vez. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por un día más, por una semana más de vida que nos has permitido vivir, por permitirnos conocerte, seguir adelante con esta palabra tuya, por ayudarnos a salir de todo tipo de situaciones en las que nos encontremos. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas que haces en nosotros y en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Gracias por todo lo que realizas siempre. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de nuestros pecados, a dejar todos y cada uno de esos pecados que estamos experimentando, viviendo, que no hemos podido dejar porque sin ti no podemos lograrlo. Te pido que nos ayudes a tener esa mejor comprensión de las cosas y a seguir adelante con todo. Ayúdanos a poder comprender mejor tu palabra y llevarla a la acción, a la predicación y hacer las cosas de la mejor forma en este acto de compartir. Te pido que nos brindes ese conocimiento, esa comprensión y que podamos tener esa reflexión también. Y te damos gracias por todo. Ayúdame a expresar correctamente y que se genere este aprendizaje para toda la vida. Te pedimos ayuda en todos y cada uno de estos aspectos y de los que no tenemos ahorita tampoco contemplados, pero que tú sí. Todas las cosas de nuestro ser te pedimos que estén en tus manos y te damos gracias hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 61, versículo 1. Salmos capítulo 61, versículo 1. Y este versículo habla también de la confianza en la protección de Dios. Hemos estado revisando algunos versículos, capítulos que hablan de cómo se solicita que Dios nos proteja de esas personas que nos hacen daño. Y también hemos visto ejemplos donde el salmista le pide castigo a quienes le afectan y que nosotros no debemos de hacer lo mismo. Debemos de saber perdonar, pero también debemos de buscar la distancia que podamos tomar frente a este tipo de personas. Y otros casos como ser librado de los enemigos y ser protegido de los problemas. Pero hay un hecho muy importante y vamos a retomarlo un poquito más adelante. Pero este hecho es que Dios no nos va a tomar en este contexto y nos va a mover a otro lado, fuera de los problemas. Eso no es un hecho. Y sí, Dios sabe, quiere, puede y si es el caso lo va a hacer, pero no lo estemos esperando, porque nosotros pensamos que Dios nos va a colocar mágicamente en otro lado, en otro contexto, que nos va a desaparecer de estos lugares y vamos a estar en otro contexto diferente. Pero no es así las cosas. Dios nos va a guardar mientras nosotros estamos en algún lugar
que pueda ser dañino o malévolo. No nos va a librar pues desapareciéndonos en otro y poniéndonos en otro lado. Más bien aquí nos va a guardar de que todos esos males no lleguen a un perjuicio más grande. Y sí, si es su voluntad podemos incluso perder la vida en algún momento, pero de alguna manera todo esto es un propósito que Él tiene preparado. Hay, como lo dice Pablo, para Él vivir es Cristo y morir es ganancia. Y hay hermanos que están en un mejor lugar con Cristo y están fuera de todo este sufrimiento que se tiene en la tierra, pero todo lo que sucede es por algún motivo y Dios sabe por qué, cómo y cuándo. Él nos va a guardar, si es su voluntad, mientras estemos en el problema o en el peligro. No nos va a colocar en otro lado, pero sí nos va a proteger de muchas cuestiones que podrían llegar a afectar a otras personas de manera más profunda. Y bueno, dice así, Salmo capítulo 61, versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y la Biblia dice que hay que orar sin cesar. No dice que hay que orar siempre con ganas, siempre con ánimos. Hay veces que no vamos a tener ganas de orar, que no vamos a pensar siquiera en orar. Pero algo que caracteriza a los hijos de Dios es que tienen a Dios siempre presente en la dificultad, en la enfermedad, en la pobreza o la carencia, siempre están orando. Es decir, siempre tienen a Dios en su mente, en su corazón, siempre lo tienen presente. Y nosotros lo tenemos presente o simplemente nos ponemos a buscar soluciones de lo que nuestros ojos miran. O sea, si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, un problema económico, sí tenemos que buscar la manera de trabajar y generar un mejor ingreso, pero también tenemos que orar a Dios, tenemos que estar en contacto con Él. Es decir, la parte del componente de la oración, de la fe, la parte espiritual, estamos teniendo comunicación con Dios, y la parte física, estamos buscando acción para lograr salir de este tipo de situaciones. Y como lo había dicho en algún momento, como la palabra lo ha mostrado, nosotros debemos de hacer lo posible y Dios hará lo imposible si es su voluntad. Pero es mucho mejor estar enfocados en los actos y también estar con Dios. Es decir, muchas veces nos levantamos a una hora a lo mejor que es considerablemente temprana, ¿sí? Pero tenemos el tiempo calculado para nuestras actividades físicas y no dedicamos o no tenemos el hábito de dedicar a la parte espiritual algún tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy temprano, porque estamos levantándonos, porque estamos pensando lo que va a ser el día de hoy. Si hoy estamos hablando de hoy que nos levantamos y tenemos todo eso en mente, pero no oramos, no clamamos, no es un hábito que suela enfocarse. Es por eso que se les invita a orar y Dios lo está solicitando de una manera más activa, más continua. Él lo solicita. Hay que orar. Hay que comunicarnos con Dios. Él sabe lo que vamos a decir, pero nosotros tenemos que buscar el tiempo, la forma de
de comunicarnos con Él. Es dedicar un tiempo, es tomarlo en cuenta, es poner en sus manos nuestro día. Y desde nuestras actitudes el día va a ser diferente. Desde nuestras actitudes todo va a estar en manos de Dios. Y Él sabe, a lo mejor podemos tener un mal día, pero no es lo mismo tener un mal día mientras estemos en manos de Dios que un mal día fuera de sus manos. No es lo mismo. Entonces hay que colocarnos en sus manos todo el tiempo, no ninguna cuestión en sentido literal. No se dice, pongo mi vida en tus manos, pongo mi familia en tus manos. No necesariamente tiene que ser en un sentido literal. Es encargarle cada aspecto de nuestra vida. Pedirle que, si es su voluntad, que nos vaya bien. Y si no, que nos ayude a entender por qué sucede de esa manera las cosas. Es confiar en que todo lleva al mejor de los propósitos, porque es Dios. Y Dios es bueno. Y es el único bueno y quien nos creó. Si no fuera bueno, tal vez ni con vida estaríamos, ni hubiéramos sido creados desde antes. Pero Dios es bueno. Entonces tenemos que colocar en sus manos todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y percibimos, lo que sentimos, todo lo que tenemos. Tenemos que colocar todo en manos de Dios. Eso es muy importante. Y mediante la oración estamos refrendando esa comunicación, esa consideración, esa adoración y alabanza también. Y como hemos mencionado anteriormente, no se trata de llegar y pedir, Dios, dame esto, dame aquello. Se trata de alabarle, de adorarle, de agradecerle. La oración no es un simple mecanismo de solicitudes, no es como un cheque en blanco. Dios sabe qué te va a dar y cuándo. Pero estableciendo comunicación, nosotros damos gloria a Dios, damos gracias a Dios. Y ya mucho después que dimos ese espacio y que es de corazón lo que estamos diciendo, ya continuaremos con lo que necesitemos, si hay tiempo, pero la parte principal, dar gracias y dar gloria a Dios, ya la estaremos cumpliendo. Y no se trata de cumplir, se trata que nazca de nosotros, que estemos cubriendo esa parte que necesitamos. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y aquí, bueno, cuando se suele hablar de roca, hace referencia a Cristo, y obviamente tenemos que postrarnos ante Cristo, tenemos que reconocer todos nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y seguirle. Mientras más seamos como Cristo y menos como nosotros, es un buen indicador de que estamos caminando de la mano de Dios. Pero es bien fácil decir para las personas que caminan en la carnalidad, que viven su vida como quieren y que realmente se nota la profundidad de el mal que están viviendo en ignorancia, que están viviendo en libertinaje y están viviendo en muchas cosas de este tipo de daños que se cometen empezando por sí mismos. Y ese tipo de personas suelen pensar que pues son así, que se les respete, que las dejen ser como ellos quieran. Y Cristo lo que determina es al contrario. Hay que negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz, cada quien la suya, y seguir a Cristo. Y morir ante nuestro viejo yo.
ante nuestro antiguo yo, ese que le gusta cometer pecados indiscriminadamente. Entonces tenemos que reconocer que Cristo es más que nosotros, que Cristo es quien nos debe guiar. Y eso se debe reconocer como lo hace aquí el salmista. Lléveme a la roca que es más alta que yo. Cristo es nuestra roca. Cristo está siendo reconocido que es y sin dimensión mucho más que nosotros porque es Dios. Y entonces ese pensamiento, reconocimiento, esa identificación nos va a ayudar a caminar de una mejor manera. Nos va a respaldar. Y aquí la palabra misma lo dice. Y torre fuerte delante del enemigo. Vamos a estar siempre en contacto con muchas personas que pueden hacernos daño. Personas mentirosas, personas ladronas, personas corruptas, personas inmorales. Pero nosotros vamos a caminar con ellos en la carnalidad, porque la puerta al infierno es muy ancha. O vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados y caminar de la manera en que caminó Cristo. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos como nuestro punto de partida o como nuestra meta. Y sí, la filosofía mundana dice que hay que ser mejores que nosotros, hay que ser nuestro yo mejor cada día. Pero la palabra es muy específica y señala que hay que ser imitadores de Cristo como lo hizo también Pablo. Y entonces no se trata en ser mejores que nosotros mismos, sino en ser más cercanos a lo que Cristo determina. Y cuando fue humano, siendo Dios, ¿cuál fue su manera de actuar? Porque si nosotros nos medimos, por ejemplo, con base a otras personas que pecan más, con base a los que acaban con la vida de las personas, con base a los que cometen crímenes contra la naturaleza, que vierten desechos, que dañan especies, que acaban con ecosistemas. Obviamente vamos a salir mejor si nos comparamos con este tipo de personas, pero si nos comparamos con Cristo, todo esto se echa para atrás. Y pensamos, y si nos ponemos a pensar, Cristo hizo esto que estamos haciendo nosotros. Cristo hizo esto de, no sé, alcoholizarse y regañar a las personas o violentarlas. Obviamente no. Cristo mintió cuando le dijo algo a una persona para que no se sintiera mal, tampoco. Entonces, por ejemplo, a los fariseos, ¿cómo les llamaba? Incluso, pues hasta víboras, serpientes, hacía referencia a este tipo de animales. Él decía las cosas, obviamente no las decía de una manera descontrolada, irritada, lo hacía de una manera firme y con la autoridad que él tiene, con la autoridad suya, de Dios. Entonces, cuando nos ponemos como punto de referencia con otras personas peores, obviamente vamos a salir ganando. Pero si nos ponemos de referencia a Cristo mismo, no vamos a poder tener un punto de comparación con nada. Si nos ponemos a pensar 3 cosas malas que hayamos hecho en estos días y nos ponemos a pensar, ¿Cristo lo hizo? Obviamente no, pero tenemos que buscar la manera de ser lo más apegados a lo que Cristo solicita y a lo que Cristo demostró. Porque sí, el ejemplo arrastra y Cristo vino a poner el ejemplo a muchas cosas
tenemos que seguir ese ejemplo y no está solicitando algo que Él no haya logrado. Porque cuando vino a esta tierra, como dije, siendo Dios y siendo humano, demostró que todo esto es posible. Pero nosotros tenemos que caminar con Dios. Si no, no vamos a poder. Y mientras más desconectados estemos de Dios, más errores vamos a tener y más pecados vamos a llegar a cometer y menos nos van a afectar en la conciencia. Es decir, aparte de que vayamos pecando más y más, vamos a dejar de sentir culpa. Vamos a dejar de sentirnos mal cada vez que lo hagamos. Y eso, todo eso, complica en general todo el panorama. 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y entonces, esta es la manera de expresar que se caminará de la mano de Dios, que se caminará en sus caminos. Como dije, la puerta del infierno es muy ancha y la puerta a ese lugar glorioso es muy estrecha. Pero es la más satisfactoria de las cuestiones que podemos experimentar. Y entonces aquí, ¿qué es mejor? Preferir disfrutar ahorita y tener un juicio eterno, lleno de sufrimiento y tormento, o tener esa distinción, tener esa forma de percibir a los demás, de tenerlos en cuenta. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, Dios me brinda una cantidad considerable de dinero, prefiero disfrutar y gastar hoy y también ignorar las necesidades de los demás, o prefiero demostrar que estoy caminando con Dios por medio de compartir. Comparto, ayudo a que quien no tiene vestimenta tenga para vestirse. Ayudo a que quien no tiene para comer pueda comer el día de hoy. Y después le ayudo a conseguir un empleo para que pueda tener esa manutención y comer más días. Y a lo mejor no voy a poder disfrutar del recurso que me dio Dios para mí, pero pude demostrar que estoy caminando con Dios compartiendo ese recurso. Y como siempre lo hemos mencionado y la palabra también es muy clara con eso, la salvación no es por obras. Es decir, el que yo reparta el dinero que Dios me dio no me va a ayudar a ir al cielo o al paraíso. Más bien, voy a demostrar que soy de Dios haciendo este tipo de obras. Entonces, no es en un sentido, las obras me hacen ser bueno, más bien es porque Dios me hizo ser tomado como bueno, voy a demostrar y agradecerle por medio de las obras a otras personas. Y entonces quizás esas otras personas, alguna, al menos una, puede decir, ¿por qué es tan generoso? ¿Cómo Dios le bendice? Y va a generar curiosidad y va a preguntar, ¿qué sucede? ¿Cómo Dios te bendice? ¿Por qué te va de esta manera? ¿Y por qué brindas esa bendición? ¿La compartes? Ah, bueno. Y empezamos a predicar. Y Dios nos usa para predicar. Y Dios nos usa para salvar un alma. Y quizás más. Porque esa persona a su vez le predique a otros.
y esa cadenita en la predicación se vaya distribuyendo. Entonces debemos de tener en cuenta eso. 6. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Dios da vida eterna, todos somos eternos, pero ¿dónde queremos pasar esa eternidad? Después de esta vida sigue otra vida, pero ¿qué queremos hacer? ¿Dónde queremos estar? Y obviamente todos van a decir que en el paraíso, que en el cielo, y se imaginan un lugar, se imaginan que ya van a estar ahí caminando, pero realmente son pocos los que van a estar con Dios, incluso menos de los que se van a poder imaginar. Y de ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Lloro por tristeza de que algunos van a pensar o pensaron que iban a estar con Dios y siempre no. Crujir de dientes porque algunos van a estar enojados, porque no están con Dios, pese a que hicieron buenas obras, trataron bien a algunas personas, que hablaron de Dios, pero eso no es suficiente. Se trata de enfocar todo para Dios, no solamente una parte. Por eso, mientras tengamos vida, debemos de buscar la manera correcta de rendirle gloria y honra a Dios, de caminar cerca de Él y de alabarle, de adorarle, pero en espíritu y en verdad. Y terminamos con esto. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Y quien elija a Dios, y quien Dios elija para estar con Él, va a estar todos los días de su vida física y de su vida eternamente en la espiritualidad, va a estar rindiéndole gloria y honra, alabanza y adoración. Y a lo mejor ahorita no estamos, por ejemplo, con el tiempo, por el trabajo, por las actividades para cantarle, para adorarle. Pero sí, podemos en primera hacernos un espacio, un tiempo para esto, considerable. Y en segunda, trabajar y hacer cada una de nuestras actividades como si fueran para Dios. Y hay muchas formas de adorar y alabar a Dios, y esta es una de ellas. Es haciendo todo lo que nos propongamos como siendo para Él. Y de alguna manera sí es para Él todo lo que sucede, pero tenemos que hacerlo con la convicción, con el gozo y la conciencia de que así es. Vamos a orar para concluir y darle gracias por todo esto. Te damos gracias, Dios, por este momento. Ayúdanos a comprender y entender esta palabra tuya, tu voluntad y tus tiempos si tú quieres. Ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera, a hacer testimonio y a soportarnos en amor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendice nuestra salud, bendice nuestra economía y nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia. Bendice nuestras relaciones sociales también, que podamos predicar y orar sin cesar y dedicarte tiempo, porque el tiempo contigo es el mejor de los tiempos. Te damos muchas gracias por todo lo que haces y te pedimos por todas y cada una de las personas que amamos, que queremos, por todas esas personas importantes, te pedimos que les ayudes, que les atiendas en sus necesidades, pero que también toques su corazón y que nos uses para ello y que te sirvan, no solo ahorita, sino por siempre. Te damos gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra
la próxima semana si Él quiere. Hasta luego.